a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y Sean Murphy y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos. Me encanta, como espero que sea obvio, me encanta el estudio de la palabra porque sé en lo poco que podemos conocer la veracidad de ella, la gloria de ella y la eternidad de ella. Yo espero que usted sienta realmente lo mismo. Estamos estudiando el gran libro de Efesios, pero primero voy a pedirle a Dave alguna salida próximamente. No, sino hasta marzo. John. No hasta enero, pero le queremos recordar a la gente que el próximo lunes comenzamos con el maratón. Tenemos que comenzar a orar para que la cadena comience a expandirse más. Bien, gracias por acordarme eso. Y bueno, enfocarse tanto en el presente y se me olvida el futuro a veces. Pero es la culpa de Josh realmente. Por Es supuesto, la culpa sí. de Josh. Y bueno, vamos a dejarlo como está, ¿verdad? Muchas gracias, sí. ¿Alguien más quiere? ¿O Josh, tienes alguna salida? Nada, por ahora, nada que sea mi culpa. Oh, bueno, lo escuché eso. Nada que anunciar. Gracias. Lauren, Nada, señor. Sean, Nada por ahora. Joseph. Nada por ahora. Bueno, esto... Tal vez es tiempo de Navidad, ¿verdad? Ah, eso es lo que sucede. Está atorado con nosotros, señor. Qué bueno que tenemos a Dave aquí. Bueno, no había Sí, pensado señor. en eso. Sí, bueno, es lo que sabemos. Gracias. Sí. Lo aprecio eso. Pero una vez más, estemos orando sobre el maratón. Como se mencionó momentos atrás, nosotros siempre necesitamos su ayuda y les damos gracias por la ayuda que ustedes nos brindan y Dios les bendiga abundantemente. Lauren, estamos empezando con el versículo 8 o 7 El versículo 8 es donde comenzamos. del capítulo 3. Sí, señor. ¿Quiere que lea el día de hoy? No, yo quiero que Dave lea. Tú y yo estábamos hablando Sí, de señor. esto. Efesios 3:8. Bueno, adelante, Dave, por favor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia. La humildad es hecha evidente aquí, lo que solamente puede ser posible por la cruz, a través de cómo llega la gracia a nosotros. De proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recibimos las riquezas de Cristo exclusivamente a través y por medio de la cruz, y son inagotables y que va aumentando más y más y durará para siempre. Y estas son palabras pues muy fuertes, pero así deben de ser, ¿no? Son para eso. Y Pablo, primero que nada, dice que él es menor que todos o es el menor el más pequeño entre todos los santos. Y creo que lo dice así por su pasado, pero de todas maneras la gracia de Dios fue entregada y así es como funciona, ¿no? Si Dios pone en contra de nosotros nuestro pasado, ninguno de nosotros sobreviviríamos, estuviésemos en problemas, terribles problemas, pero el Señor cubre el pasado mientras Él abre la puerta para el futuro y le damos a Él pues la honra y la gloria por ello. Es un deleite el servirle a Dios y bueno, esto es hecho posible por la cruz. Y la gracia de Dios solamente puede ser extendida a aquellos que confían en el Señor y que se ponen en sus manos. No importa lo que haya sido el pasado, puede ser perdonado, puede ser olvidado, limpio, lavado, como si nunca ha sucedido, como que nunca pasó. ¿Escucharon ustedes lo que acabo de decir?
para que Dios haga eso por nosotros, como si lo que haya sucedido no haya sucedido en lo absoluto. Eso solamente sucede por la gracia de Dios. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Es un honor tan grande el servirle. Es un honor el poder vivir para Él. Es un honor el poder ser lo que podemos ser por su gracia. Y así que Pablo se considera realmente el menor. Él dijo de todos los santos. ¿Y de dónde eso? ¿Dónde me deja eso a mí? Pablo considerándose de esa manera el menor de todos los santos. Yo creo que eso es lo que cada creyente debe de sentir y pensar. Debemos de vernos de esa misma manera, como el menor de todos los santos de Dios. Pablo lo vio así, a Pablo a quien se le entregó el significado del nuevo pacto, quien era el perito arquitecto de la iglesia. Si él estaba en ese pensamiento, ¿dónde deberíamos estar nosotros? De la misma manera, ¿no? La Escritura nos dice que no hay ni uno justo. Todos nos hemos desviado por nuestro propio camino. Todos estamos descalificados de cualquier obra para ganar o recibirnos cualquier cosa por nuestros esfuerzos. John, pero ¿por qué? ¿Por qué es que aún los mejores entre nosotros, digamos así, no podemos vivir una vida perfecta? ¿Por qué? Bueno, por el pecado. Ese es el problema. Lo sé, pero ¿por qué es que tenemos que pecar? Bueno, era nuestra naturaleza antes de ser salvos. Recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza divina que nos da el Espíritu Santo para morar en nosotros. Pero aún con los cristianos, los creyentes, lo que acabas de decir, nosotros no podemos vivir una vida perfecta. No somos glorificados aún. Lo corruptible no se ha vestido de incorruptibilidad. Aún estamos en este cuerpo mortal y la naturaleza pecaminosa, aún podemos ceder a ella, ceder nuestros miembros a ella, y por eso es que es tan importante que nuestra fe permanezca anclada en la obra consumada de Cristo. Bien, pero el cuerpo es una cosa, pero nuestra mente es otra cosa. Sí, así es. Si me permiten añadir esto, cuando Pablo dice, y estudiamos esto el día de ayer en nuestro otro programa, el cuerpo está muerto por causa del pecado, o él habla de la carne, él jamás está hablando de el marco físico, porque si yo le diera una bofetada a usted, no sería porque mi mano estaba fuera de control y solamente decidió hacerlo, sino una operación de todo mi ser. Y cada vez que escuchamos el término carne, escuchamos el término cuerpo, es inclusivo de todo lo que Dios creó cuando Él creó al hombre. La palabra o el verbo fue hecho carne y moró entre nosotros. Jesucristo era un hombre completo. Así que las notas, eso viene a denotar más bien el cuerpo en donde vivimos, pero eso incluye nuestra personalidad, nuestros sentimientos, todo lo que incluye el hombre. Pero Jesús hizo lo que él hizo, vivió la vida que él vivió, que fue perfecta. Él nunca falló ninguna vez Correcto. en pensamiento o en acción. Y él funcionó como hombre. Él no era un Así tipo es. de ángel. Y Él es el único que lo ha llegado a hacer perfectamente. Él es el último Adán. El segundo hombre es lo que lo calificó para ser nuestro Salvador. Pero ¿cómo él pudo haber hecho eso? ¿Nos ha visto recientemente? Ajá. Nosotros nacemos en pecado. Y eso es lo que Josh acaba de decir. No tenía Él naturaleza no tenía pecaminosa. naturaleza pecaminosa y su mente, su corazón, su alma, su espíritu no habían sido corrompidos por la naturaleza pecaminosa ni tampoco por el mundo y los poderes de las tinieblas. Y como la naturaleza pecaminosa no lo estaba corrompiendo a él ni a su carne, no había nada en su carne que se determinara a ir en contra de la voluntad de Dios. Así que todo esto era algo que él, una vez más, escogía día a día para depender de su Padre, y él no comenzaba con el lío con el que nosotros comenzamos. Recordemos que él vino para salvarnos de eso, pero esta es una progresión. El plan de Dios de redención
Es una progresión. Entramos a la salvación, pero aún ahora, esta gran salvación que tenemos, que incluye regeneración, recreación, la instalación del Espíritu Santo, una nueva alma, un nuevo espíritu, aún todo eso solamente son las arras, el depósito de lo que Dios ha hecho en la salvación para la humanidad. Y después de eso, si entendemos cómo es que funciona, vamos a ser renovados espiritualmente día tras día hasta, como dijo Josh, sucede el arrebatamiento de la iglesia cuando recibiremos el cuerpo glorificado. Pero aún así, aún ahora, en medio de este cuerpo mortal, esta naturaleza pecaminosa, hemos hecho grandes Cristo en avances. nosotros ha hecho tremendos avances al mantener nuestra fe seguramente en Él. La gracia para vivir la vida cristiana llega. Hay tanta diferencia entre lo que éramos y lo que somos hoy, Amén, así es. por la gracia de Dios. Y la base o el entendimiento básico para entender y tener un conocimiento con Dios tiene que ver con la fe y la gracia. Si no comprendemos esos conceptos, nada más funcionará. Nuestra fe debe estar en lo que Dios ha provisto y luego, basándonos en esa fe, la gracia para convertirnos en algo, la gracia para hacer algo, la gracia para actuar lo que Dios está obrando en nosotros se convierte en una realidad. Por eso es que Pablo lo dijo aquí, que esta gracia fue dada a mí. Todo lo que recibimos de Dios es dado gratuitamente, nada es ganado. Dios jamás obra desde la posición de deuda. Él no le debe a la humanidad nada. Nada. Así es. Así que jamás se nos permite ganarnos algo. Nosotros debemos exhibir lo que su gracia ha producido. Darle gracias por lo que Él hizo por mí en la cruz Sí, del señor. Calvario, y yo nunca cesaré de darle gracias. Llena mi corazón constantemente que el blanco de mi fe es Jesucristo y este crucificado. Yo quiero decir lo siguiente una vez más, y creo que lo hice en la programación hermana el día de ayer, que será, bueno, saldrá al aire en unos cuantos días, pero el hecho de que el blanco correcto de nuestra fe es el aspecto más importante de la vida del creyente. Si nosotros tenemos el objeto equivocado de nuestra fe, tenemos problemas. Y son problemas que Así es. empeorarán y empeorarán. El blanco correcto de su fe debe de ser la cruz de Cristo y lo que Jesús hizo allí. ¿Entiende usted eso? Y el blanco de su fe, hoy en día la iglesia se está equivocando con el yo. Tiene que hacer esto, aquello y formar nuevos hábitos. Y usted puede hacer todo eso, damas y caballeros, pero eso no le va a ayudar en nada. Realmente no lo va a hacer. Y aún la iglesia, millones están visitando iglesias pensando que esto les salva, la Santa Cena, el bautismo en las aguas. Una denominación en particular, hay millones que piensan que son salvos por la iglesia donde se congregan. Piensan que hay salvación en visitar esa iglesia. No es así. Yo amo la iglesia. Amo la iglesia y le doy gracias a Dios por el centro familiar de adoración, pero no puede salvar a nadie. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Así que el aspecto más importante de su vida, de su posición en Cristo, es el blanco correcto de su fe. ¿Y cuál es ese blanco? Es Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que hace posible que usted pueda tener salvación. Que el Espíritu Santo pueda entrar en su vida y hacer las cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Él es Dios. Él es Dios y Él obra exclusivamente dentro de lo que dije, la obra terminada por Cristo. Yo leí un mensaje recientemente predicado por un predicador escocés durante, bueno, el gran, sí, ¿Avivamiento de Gales? el avivamiento de Gales,
y él predicó sobre la obra terminada por Cristo. Y esa obra, que es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, fue una obra terminada completa. No fue hecha a mitad, no fue de que, bueno, yo hubiese querido hacer eso. No, él lo hizo total y completamente. Y cuando dijo consumado es, él lo dijo en serio. Se había terminado, se llevó a cabo. Y, y allí es donde debe de estar nuestra fe. Nosotros debemos de llevarla allí, mantenerla allí 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el blanco correcto de mi fe es Jesucristo y este crucificado. Entonces, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, obrará a favor nuestro como solamente Él lo puede hacer. Y damas y caballeros, yo tengo que tener la ayuda del Espíritu Santo. Y usted tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo también. Y tenemos esa ayuda al poner nuestra fe correctamente y mantener nuestra fe en Cristo y este crucificado. Amén. Esto es lo básico del cristianismo. Usted hizo la pregunta, por qué estamos en la condición que estamos? Bueno, en la caída del hombre, el hombre pierde su justificación y no puede tener una relación con un Dios que es justo. Y Dios resuelve ese problema a través de las avenidas de la fe y la gracia. Él no le permite al hombre ganarse la justicia. Él no le permite al hombre trabajar para obtenerla. No hay nada que podamos hacer antes o después de la salvación para proveernos de justicia que Dios acepte. Tenemos que confiar en lo que Dios ha hecho. Ese es el punto, ¿verdad? Y Dios lo exhibió primeramente como promesa en un sacrificio a Abel. Y Abel comprendió esa verdad y puso su fe en el sacrificio que representaba al Redentor prometido de Génesis 3:15. Y Sé que, bueno, adelante. solo para terminar la idea. Y Abel después fue contado como justo, lo cual abre la disponibilidad de una relación con Dios, pero siempre es por fe y la fe en el objeto correcto, que es de hecho, y la gracia de Dios es su respuesta automática. En este propio estudio, a mi derecha, yo recuerdo aquel día y nunca lo olvidaré. Y no sé qué fue lo que conllevó a eso, no lo recuerdo. Pero tú dijiste que el blanco de nuestra fe, el blanco correcto de nuestra fe, era Jesucristo y este crucificado, palabras similares, ¿no? Correcto. Y eso tocó mi vida cuando dijiste eso. Y yo sabía que esa era una palabra del Señor, que venía del Señor. Y esa es la posición correcta que debe de tomar el creyente, el tener el blanco correcto de la fe, y eso es Jesucristo y este crucificado. Lo que estamos haciendo al hacer a Cristo, Permíteme interrumpirte una vez más, disculpa. ¿De dónde vino esa idea a tu mente? yo estoy completamente casi positivo, seguro de que lo leí en algún lugar y se quedó en mi corazón, en mi mente. Yo sé que no es algo que me llegó a mí por revelación. Creo que en los primeros días de nuestro mensaje yo pude concebir la idea del orden prescrito de Dios, pero esta declaración yo la leí en algún lugar, la había visto y algún otro autor lo había mencionado, pero se convirtió en algo real por causa de lo que estábamos enseñando. Claro que proclamando. sí. Y cuando hablamos del objeto correcto de fe, estamos hablando de lo que el cristiano usa como esa ancla o ese objeto en el que él ancla su fe. Es un ancla, es un lugar sólido para que mi fe permanezca allí, no se mueva. Me ancla a mí, a la verdad de Dios. Así que el objeto correcto de fe es una ancla que me solidifica y me ancla al camino de Dios de relación, que es siempre fe y gracia. Y es esencial que yo tenga esa ancla, y eso es lo que el mensaje de la cruz me dio a mí. Yo había aprendido los procesos de la fe y la gracia antes de que llegáramos a ese margen de tiempo en el que usted habló y dijo
que el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros o la obra consumada de Cristo en la De cruz. Cristo. Y me di cuenta de que ese era el medio para la gracia de Dios, que es Él nos da gratuita y libremente, consistentemente. Entonces anclamos nuestra fe en el objeto correcto. Y si no anclamos nuestra fe en el objeto correcto, va a anclarse en nosotros, va a Eso anclarse es en algo una que nosotros realidad. hacemos. Yo no quiero dejar eso atrás muy rápido, porque ese es el problema. Quiero decir que la iglesia moderna lo tiene y probablemente es el problema de todos Es el nosotros. problema de la humanidad. Primeramente, no queremos esa ancla como el medio de salvación y en segundo lugar, queremos obrar después de que habemos sido salvados para ganarnos una vez más cualquier cosa que sea que estamos esperando de Dios. Y Mm. Pablo haría la pregunta en Gálatas 3:3 de los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu con el objeto correcto de fe, ¿habéis sido hechos perfectos o habéis madurado ahora por la carne, por las cosas que hacéis? Y la respuesta siempre es no. No hay ningún otro medio de crecimiento, de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios fuera de la fe y la gracia. Y la fe debe tener esa ancla de Cristo y el crucificado del plan de redención de Dios. Y uno lo puede decir de mil diferentes maneras. Es Cristo lo que Él ha hecho. Mm. Aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Mi fe tiene que estar anclada allí. Y luego la gracia, que un aspecto de eso es el mover y la operación del Espíritu Santo. La gracia se convierte en una realidad en mi vida y la vida y el vivir se convierte en lo que yo experimento. Y de allí viene la disciplina cristiana, la obra cristiana, la actividad cristiana. Pero si nosotros llegamos a dejar el objeto de fe y lo convertimos en algo que nosotros hacemos, bueno, vamos a encontrarnos, si me permite, sin un ancla y en una gran tormenta, porque uno no se puede anclar en nada más que en Jesús y lo que Él ha hecho. Bien, pero ¿cuánto hoy en día es eso aceptado por la iglesia moderna? Bueno, esa es la Mm. pelea con este mensaje, porque Reitera eso. esa es la pelea primordialmente en contra de este mensaje. Así es. Porque así este es. mensaje dice que solamente hay una ancla propia y correcta para la fe, y esa ancla debe estar solidificada, segura y enfocada en Cristo y lo Así que Él ha es. hecho. El plan de redención de Dios, Cristo y el Mm. crucificado, como quiera usted definirlo. Nosotros debemos saber quién es Jesús y lo que Cristo ha hecho, reconociendo que la justicia, la gracia y todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana solo puede llegar cuando nos sometemos a ese proceso y luego descansamos en esa verdad. Entonces el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas, dándonos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él no obrará fuera de Jesucristo y este crucificado. Sí, y hermano Swagger, esto no solo es para liberación, eso no solo es para una oportunidad de vencer los cigarrillos, malicia, drogas, alcohol, no. Este es el medio para la vida Así y es. vivir. Así La es. gracia no solamente es algo limitado a, mire, no solo necesitamos la gracia para la liberación del alcohol y las drogas, la maldad y el pecado. Necesitamos la gracia para sobrevivir, para caminar y vivir. La gracia es la fuente de nuestro poder para el servicio a Dios, la fuente de poder para nuestra vida y vivir. He encontrado su gracia y es completa. Él suple mi necesidad. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado todo. Joseph, es mejor que cantes esa estrofa. Joy unspeakable and full of glory. It's full of glory. Yes, it's full of glory. It is joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. I have found It's all complete. He supplies Praise my God. every need while we sit and learn at Jesus' feet. Yes.
We are free, yes, free indeed. For it is joy unspeakable and full of glory. Yes, it's full of glory. Full of glory, it's joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. Praise God. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. He encontrado su gracia, es completa, damas y caballeros. Él suple todas mis necesidades, Él hace exactamente eso y mucho, mucho más. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Gloria a Dios. Creo que una de las luchas, hermano Swagger, en verdad está en todos nuestros corazones. Confiar que la gracia llevará a cabo el trabajo. Repite eso otra vez, Creo por que favor. todos como pelea de fe, lucha de fe, luchamos para creer que la gracia de Dios terminará con el trabajo, sea en nosotros mismos o en nuestro vecino o en aquellos que estamos esperando y ver. Bueno, por supuesto, todos hemos querido ver a algunos llegar más rápido. Yo mismo, amigos a mi alrededor, miembros de la iglesia, tal vez pastores quieren ver a su congregación crecer más rápido, pero Pablo, él dijo algo interesante en el capítulo 6 de Romanos. Él esencialmente dijo que la mayoría no entiende la gracia, creen que porque no estamos bajo la ley, debemos continuar pecando. Y de alguna forma sí, aceptamos la gracia, significa que de alguna forma aceptamos el pecado o somos, o que le podemos ayudar a Dios. Y tenemos eso en nuestra mente. Si no vemos el fruto, bueno, algo está mal en nuestra disciplina o algo. Pero bueno, la verdad es que todos luchamos para añadirle la gracia de Dios. Todos estamos en un proceso, todos estamos madurando y debemos asegurarnos de no meternos en el camino y decir, bueno, voy a ayudarle a Dios, yo me encargo de aquí. Es una lucha de fe porque realmente muchas veces pensamos, bueno, tal vez me equivoqué, tal vez realmente no entendí el mensaje de la cruz, tal vez no estoy aceptándolo porque no veo el fruto. Bueno, para ser honesto, ninguno podemos ver el fruto, la manifestación completa del fruto de Dios automáticamente y de una vez. Es un proceso. Yo veo realmente esto como del tamaño de una bola de Sí, baloncesto. Absolutamente. No hablando de lo que sucede inmediatamente, ¿verdad? Porque hay un reposo, hay una gracia y hay un fruto múltiple del Espíritu y eso es evidente. Pablo dijo que es múltiple cuando hablamos y de caminar en el Espíritu, pero sí hay cosas por las que nos podemos meter en problemas porque no estamos viendo todo el fruto que queremos ver. Tengo que decir eso de mí mismo. Quisiera verme yo a mí mismo madurar y progresar más rápido, pero yo no puedo jamás. Mire, la idea es jamás se rindan ni dejen de creer de la gracia de Dios. Pueden pensar mal de ustedes, pero No tomar ligeramente lo que se tiene actualmente. Correcto, sí. Simplemente porque no es lo que, o no se ve como uno quiere, ¿no? Porque todos estamos en esa categoría, pero yo le doy gracias a Dios por lo que soy, por lo que Él ha hecho. Sé que tengo un camino largo, pero todavía ya le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Yo crecí en Pittsburgh, Pensilvania, y en Washington Road, cerca de donde yo vivo, su padre tomó los planos para edificar el puente de Brooklyn. 3 años él fue criticado porque nadie en la ciudad de Nueva York, en ambos lados del río, veían algún progreso porque toda la obra estaba siendo hecha bajo el agua. Tuvieron que edificar el fundamento para poder hacer subir el puente y después del 3er año comenzó a aparecer y la gente se dio cuenta, realmente sí están trabajando. De hecho, se les acusó que no estaban trabajando. La obra del Espíritu Santo no la vemos y en cierto sentido como ese puente está bajo el agua, pero de repente poco a poco el puente comenzó a formarse y finalmente cuando fue terminado, aún Washington Robin dijo, se ve tal como los planos, porque él siguió los planos que su padre había hecho. Pero nosotros no vemos todos los resultados. Él está trabajando en nosotros. Estás hablando del puente de Brooklyn, El ¿no? puente de Brooklyn, sí. La misma obra del Espíritu Santo en nosotros se produce y obra. A veces no se ve visiblemente e inmediatamente porque es un proceso. Tal vez como la semilla cuando comienza a germinar en la tierra. No la vemos hasta que traspasa la tierra. Tiene que pasar tiempo,
pero Dios está obrando, obra en nosotros y esa es la parte que debemos entender y por eso es que no juzgamos rápidamente a otros. Dios nunca cierra las puertas, Así nunca es. lo hace eso. Nosotros cerramos las puertas muchas Sí. veces, pero Él no hace eso. Y Él nos limpia, Él nos levanta Sí, y nos ayuda a hacer lo que debemos ser si no nos damos por vencidos. la naturaleza pecaminosa nos estaba corrompiendo, pero la naturaleza divina nos está justificando y purificando hasta el día de Jesucristo. Si es. continuamos en fe, Él continuará obrando y veremos más fruto desarrollándose al crecer. Y una vez más, volviendo al tema del ancla de la fe, por eso necesita el ancla. Si usted no está anclado en fe, en Cristo y lo que Cristo ha hecho, entonces usted limita y a veces hasta abandona la gracia de Dios que podría estar obrando en su vida. Y no queremos frustrar la gracia de Dios, queremos vivir la gracia de Dios en su plenitud. Nos suplirá con la vida, nos enseñará la diferencia entre piedad e impiedad, el mover y la operación del Espíritu Santo, un aspecto de la gracia de Dios, ¿no? Pero la gracia de Dios estará limitada o frustrada si nosotros no encontramos y mantenemos el blanco Amén. correcto para nuestra fe. Y eso no es descansar en lo que yo hago, eso es lo que opone a este mensaje. Yo escucho a cristianos una y otra vez a lo largo de los años que dicen, bueno, usted nos enseña que no tenemos que hacer nada o que no hacemos nada. Yo le estoy diciendo que si la gracia de hecho está fluyendo, la vida realmente se está moviendo en nosotros, entonces Dios trabaja en nosotros y usted se va a encontrar deseando y llevando a cabo los deseos que Dios pone en usted. Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Eso es a través de la gracia de Dios. Y luego nos da el poder para llevarlo a cabo. Sí, amén. Lauren, el secreto, y yo sé que no lo estoy diciendo de la mejor manera, pero el secreto es Jesucristo y este crucificado. Ese es el secreto de todo. Y acabamos de pasar el tiempo para explicar por qué eso es lo que debe ser. La fe provee la gracia es la obra de Dios en uno. Cuando Dios obra en uno, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Creados en Cristo Jesús. Solamente podemos llegar y permanecer allí por fe para buenas obras. Ahora, las diferentes cosas que yo quiero ver en mi vida comienzan a surgir. Allí yo comienzo a encontrar la fuerza para ser consagrado, dedicado, comprometido, obediente, apartado, separado. Todas esas cosas son el resultado del Espíritu de Dios iniciando el diseño y el deseo para hacerlo y después tenemos que seguir nosotros haciéndolo. Toda persona allá afuera que empieza a ver lo que estamos enseñando y empieza a practicarlo de la mejor manera que sabe, eso es un tremendo paso al frente, aunque solamente es una persona aquí, una persona allá y una persona por acá. Y ellos ahora pueden crecer en la gracia y no hay límites a lo que se puede hacer. Bueno, pregunta para el panel. ¿Cómo podemos crecer en la gracia? Bueno, lo que acabo de decir, Sí, pero ¿no? ¿qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa y cómo se hace? Dependemos de la gracia de Dios más y más. Exacto. Entonces no podemos menguar menguar en nuestra dependencia en la gracia. Tiene que incrementar. En otras palabras, al plantar mi fe seguramente en el ancla de fe en Cristo y el crucificado, y mientras el Espíritu Santo comienza a cambiarme, reconozco el proceso en el que estoy. Y al cambiarme la gracia, yo crezco, como usted lo acaba de decir. Crecer en la gracia significa que yo dependo más de todo lo que la gracia suple. Y al madurar, yo no me convierto en una persona independiente de la fe y la gracia, sino que veo el beneficio. Yo estoy segando el fruto y de hecho entrego más y más de mi vida a este proceso de fe y gracia, crecer en la gracia. Pero la fe y la gracia, eso no se halaga o no crece a menos de que la fe de la persona esté en Cristo y esté crucificado y Sí. ello exclusivamente. Ese es el ¿no? plan de redención de Dios. Ese es el requisito de Dios. Es el único objeto de fe que salvará al individuo
Y recordemos, la palabra sozo, de donde nosotros traducimos la palabra salvo, significa ser sanado, protegido, libertado y hecho pleno. Si uno quiere ser salvo, pues por gracia sois salvo mediante la fe. través Y luego, Ujú. habiendo experimentado eso, debemos crecer en la gracia. Lo que recibimos de Él debe incrementar y eso solamente llega al experimentarlo, al descansar, pero como usted ha seguido diciendo, tenemos que seguir manteniendo nuestra fe anclada en Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros en el Calvario. Y eso no es difícil hacerlo. Bueno, hasta este extremo sí, que todo en nosotros y todo acerca de nosotros quiere ser independiente de Dios. Así que si le damos a la gracia, o perdón, a la carne, media oportunidad, solamente un poco de oportunidad para comenzar a reclamar y decir que Dios obra en mí por lo que yo hago y todo ser humano lo toma. Y esa es la batalla. Mi respuesta es esta. Ya yo lo he vivido. Ya yo lo he hecho. Yo no quiero nada más de Yo ello. también. Sí, en ambos lados de esa cerca hemos estado, hermano Swagger. Esa idea, yo estaba escuchando un sermón el día de ayer y lo compartí con mi padre, por supuesto. Un individuo muy bien conocido, no voy a mencionar su nombre, pero él esencialmente, él dijo cosas muy bíblicas. El mensaje eran 7 hábitos de la vida piadosa. ¿Cómo? Una vida piadosa. Uno puede leer la lista y cada una de las cosas que él mencionó. Esencialmente él dijo, si usted no hace esto, usted no vivirá una vida piadosa. Y lo primero fue oración. Y lo segundo fue confiar en Dios. Y lo tercero fue meditar en la palabra de Dios. Y lo cuarto fue depender en el Espíritu Santo. Y lo quinto fue, bueno, dije obediencia ya, pero si usted continúa en la lista, usted tiene que estar de acuerdo que estas son cosas que el creyente debe hacer. Debemos practicar. Y bueno, vemos en las Escrituras, yo no veo a un hombre piadoso sin una Así una es. vida de oración. Así que yo creo que una situación así, al escuchar el sermón, usted hizo la pregunta, bueno, Pero no lo va a lograr. Lo que acabas de decir no va a acercar a la persona más a Dios. y usted ha estado en ambos lados de ese cerco, y usted lo Así dijo usted es. mismo, y tengo que preguntar, yo quería mencionar eso para que usted lo pensara, porque es lo que la mayoría de la gente está pensando. Bueno, usted está diciendo que pongamos nuestra fe en la cruz, pero no estamos hablando de estas otras cosas que debemos estar haciendo. Y la respuesta es, bueno, usted está diciendo esto, pero no está enseñándole a la gente qué hacer. Y yo diría, bueno, yo solo quiero poner eso, quiero presentar eso al panel, ¿verdad? Pero ¿será cierto que no viviremos una vida justa sin la oración? ¿Será cierto que no viviremos una vida justa sin confiar en Dios o leer su palabra? Bueno, una vez más, en esas definiciones, dos de ellas es propiamente lo que dijimos, la necesidad de tener esa relación con Dios, confiar en Dios, poner fe en Dios. Y dependencia en el Espíritu Santo es depender en su gracia. Esos son lo esencial en la vida de cada vida cristiana, ¿no? Así que yo no estoy en contra de lo que se dijo, lo escuché. No estoy en contra de lo que se dijo, pero a la vez, todo buen entrenador en cualquier equipo que sea baloncesto, como sea, cuando el equipo tiene problemas, el buen entrenador lleva al equipo de vuelta a lo básico, les enseña cómo lanzar la bola, cómo leer la jugada, y lo lleva a lo esencial, a lo básico. Y el cristianismo tiene que volver a lo básico, tienen que entender que la fe y la gracia son los elementos básicos de una relación con Dios Sí, por nuestra pecaminosidad. sí, correcto. Luego, el estudio bíblico y la oración y todo eso es maravilloso y se convertirán en parte de la vida de la persona. La habilidad de comprometernos llegará de la gracia de Dios y luego nosotros floreceremos. Pero si estamos haciendo eso para acercarnos a Dios, no va a funcionar. Se ha cambiado el ancla. La mayoría de los cristianos están haciendo esto en este contexto. Tenemos que ir a la pausa. Pero para decirlo claramente, hacer esas cosas no traerá victoria sobre el pecado. Así es. Puede estar haciendo todas esas cosas y el pecado todavía puede estar gobernando su vida. Puede estar haciendo una gran obra para Dios y una vida de oración excelente, pero hacer eso no le dará victoria sobre el Correcto. pecado.
Eso solamente Con el viene por la Cristo. fe en Cristo. Y queremos añadir que la vida y vivir, no Así solamente hay que es. limitarlo al pecado. Así es como nosotros existimos. Ujú, así es. Tenemos que ir a la pausa y quiero que repitan todo eso después de la pausa. Muy bien, estamos de vuelta. Lauren y Josh, ambos, bueno, reiteren lo que dijeron anteriormente, por favor. Solo hice el comentario de introducción para decir que todas estas cosas buenas que se han presentado, y podemos mencionar lo que sea, la oración, ir a la iglesia y todo eso, debe ser evidente en la vida del creyente, pero ninguna de esas cosas, hacer esas cosas no producirá la victoria sobre el pecado en el corazón y en la vida del creyente. Y usted, como cristiano, usted puede hacer todas estas cosas. Y miren, cuando comenzamos a orar, el Espíritu de Dios se mueve y uno será bendecido, será sí, bendecido, edificado. Dios contestará esas preguntas, pero todo eso puede suceder y aún estar luchando con el pecado en el corazón y en la vida. Así que yo Así personalmente es. mantengo que muchos creyentes, y eso incluye a los creyentes también, y los predicadores, que están haciendo estas cosas, memorizando las escrituras, haciendo las cosas buenas, pero hacer todo eso para producir la victoria sobre el pecado. Pero ¿qué deberían estar haciendo? Estar descansando en la obra consumada de Cristo. Lo hemos estado diciendo en todo el programa. Anclar y mantener la fe en la obra consumada de Cristo y por lo tanto permitir que el Espíritu Santo obra en su vida y en su corazón y traer esa victoria sobre el pecado. El hermano Larson estaba presentando lo siguiente, y eso es que no termina allí la victoria sobre el pecado, pero ahora también vemos la aplicación a la vida y vivir. Antes todas estas cosas, que el fruto del Espíritu, que incidentalmente me encanta su analogía anterior, hablamos del fruto del Espíritu, veo naranjas tan grandes como, como una pelota de baloncesto. Tal vez es una gran predicación, pero bueno, de cualquier manera, usted podrá ver que las obras de la carne son minimizadas y el fruto del Espíritu aumentará en su corazón, mientras que el Espíritu Santo lo produce. Así que esa fue mi respuesta de introducción al mensaje que fue compartido por Joseph. Sí, Bien. en 1988-89 el doctor James Stone se convirtió en parte del personal aquí en el ministerio JSBC y estuve con él y él comenzó a enseñar sobre la gracia. Y él añadió un poco de perspicacia sobre la gracia, que fue maravilloso. Y él dijo eso, que el cristiano vive en el ámbito de la vida y vivir o muerte y morir. Repite eso. Él está viviendo en el plano de la vida y vivir O o muerte. muerte y morir. Mm. Y él comenzó a enseñarnos que Dios obra exclusivamente a través de la fe y la gracia. Y yo estoy tomando 2 años de enseñanza para hacer una oración de ella, nada más. Pero en medio de eso, yo comencé a verme a mí mismo y en esos días yo había sido salvo solamente 3 años. Yo ayunaba una vez a la semana, me levantaba todos los días, oraba, leía mi Biblia, hacía todo eso antes de comenzar a estudiar para las clases y tenía tiempo para eso. Pasaba los domingos en la prisión testificándole a otra gente, era estudiante del Instituto Bíblico, vivía la vida que estaba haciendo y su enseñanza me dio una bofetada en la cara y me hizo pensar no en lo que estaba haciendo, sino por qué lo estaba haciendo. Y comencé a verlo y pensé, bueno, ¿será que estoy tratando de ganarme lo que no se puede ganar? Porque su enseñanza me hizo hacer esa pregunta, que es de lo que estamos hablando aquí. Y yo me senté y lo detuve todo, como por 2 semanas. Y comencé a obrar a través del proceso de lo que él estaba enseñando y dónde estaba el balance de todo. Y después de como 2 semanas me di cuenta de que lo que hizo la diferencia es la motivación. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Estoy viviendo en un plano de vida y vivir, haciendo lo que estoy haciendo por amor, por el Salvador. Estoy recibiendo la gracia a través de la fe y respondiendo a lo que Dios está haciendo. ¿O será que estoy tratando de ganármelo? Porque el momento en el que yo tome la verdad de la Escritura, una acción verdadera o actividad que yo debo estar haciendo y tal vez lo hago el objeto de mi fe, Dios me está dando lo que yo quiero.
por causa de lo que yo hago. Yo violo todo el proceso de la relación y me encuentro y me encontraré frustrando la gracia de Dios y estaré viviendo en un plano de muerte y de morir. Así que me doy cuenta de que aún después de 2 o 3 años de Dios, aún saliendo de la manera como yo había salido, yo había comenzado poco a poco a cambiar mi pensar, a la razón por la que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, y eso era porque esto iba a hacer que Dios se sienta feliz conmigo. Dios obrará en mi vida por lo que yo hago. Yo tuve que perder eso. Tuve que decirle adiós a eso. Y cuando lo hice, esas actividades comenzaron una vez más, a ser traídos a mi vida, y ahora estaban siendo hecho todo eso por la razón adecuada. Y es lo que estamos estresando. No estamos estresando o enfatizando que no deben orar, no deben leer, no deben dar, no deben hacer nada de eso. Todo eso tiene que ser dicho y tiene que ser predicado. Y la gente tiene que ver de cerca lo que la vida cristiana debe producir. Pero cuando pensamos que producen la vida cristiana, yo caigo de ese plano de vida y vivir, como el doctor Jameson dijo, y ahora me voy a encontrar en el plano de la muerte y de morir, porque no podemos ganarnos la gracia de Dios. Bien, permíteme hacerte esta pregunta. Si no hubieses escuchado a ese hermano enseñar eso, y qué bueno que lo escuchaste, ¿no? ¿Cuál hubiese sido tu situación? Bueno, primeramente no fue el doctor Stone, también fue Malcolm Smith en nuestra estación Bueno, radial. ambos. Sí, bueno, lo que estoy diciendo, a lo que quiero llegar es el progreso del aprendizaje que nosotros sufrimos. Yo no tenía a nadie enseñándome lo que estamos tratando de enseñar. Yo no tenía a nadie diciéndome esto, así que yo tuve que buscar a través de estas cosas y me convertí en lo que yo llamo un hombre de fe y gracia. Y yo comencé a operar por fe, y fue el problema que tuve en 1989, y después cuando yo me casé estaba enfrentándome a una situación que me hizo o que me hacía enojar consistentemente y seguía perdiendo el temperamento. Y yo me encontré después con que la fe y la gracia era el medio por el que yo podía dejarlo, vencerlo, y a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Perdón. Esto se requiere de tiempo. Hablamos acerca de su senda el día de ayer, pero esto fueron 10 años de mi vida. Y para 1991, 1992, para el 92, cuando comencé a enseñar en el Instituto Bíblico, estaba solidificado en la fe y la gracia, lo estaba enseñando. Bob Cornell dijo que cuando él llegó a el programa de JSBC y yo estaba enseñándolo cuando él llegó en el 92, 93, enseñando sobre el libro de Gálatas, fe y gracia. Así que yo entendía la fe y la gracia, pero lo que no tenía era lo que usted me dio. Y eso fue del 89 al 96, 97. 8 o 9 años de aprender cómo vivir por gracia y por fe. Pero cuando usted habló ese día y usted dijo que el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro del margen de trabajo de la obra consumada de Cristo, inmediatamente Sí. vi el ancla. Y por eso es que pregunté y le pedí a usted escritura. Y luego el Señor le dio a usted la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es, en Cristo Y Jesús. yo vi el ancla. Yo ya había trabajado a través de la fe y la gracia. No fue una senda fácil. Fueron 8 años de aprender a despojarme de la carne y aprender a recibir la gracia. Y luego yo no tenía el ancla, así que aún estaba tratando de aplicar gracia y fe a toda circunstancia y situación a la que yo llegaba. Lo que usted hizo y lo que su vida ha provisto para mí fue el ancla de esa fe. No fue el concepto de fe y gracia, y yo encontré que al ser concebido el mensaje de la cruz, tuvimos que regresar y comenzar a instalar esa verdad que yo había pasado 8 o 9 años aprendiendo en la mente y el corazón de nuestra vida y la audiencia, antes de que el ancla pudiera ser algo que se aceptaría, porque si usted no acepta la fe y la gracia, usted no va a aceptar el ancla. No, todos tenemos que aprender. Sí, y lo digo porque fue progresivo.
No fue algo que yo entendí de un día para otro. No fue como un boom y ya lo entendí. No, fue como que, bueno, lo entiendo muy bien. Bueno, fallé, pero lo entiendo y después cometí otro error. Ay, no lo entiendo bien. Pero cuando uno aprende, mire, yo estoy seguro en los procesos de la fe y la gracia. Y le doy gracias a Dios por los maestros y los hombres que me han ayudado y me han entrenado e instruido. Y le doy gracias a Dios por esa ancla de fe que vino a través de su enseñanza, de lo que Dios le dio a usted, porque eso solidifica el proceso en mi corazón y en mi mente y garantiza no solo que yo experimentaré la libertad del pecado, pero también que estaré viviendo en ese plano de vida y vivir que es todo aspecto de los beneficios de Dios. Una de las cosas que engaña, y es una palabra correcta decirlo en esta ocasión, es sorprendente cuando leo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuánto puede estar sucediendo en la vida del creyente de la manera incorrecta? Conozco tus obras, él dijo, y tu labor y tu paciencia, y cómo no puedes tolerar los que son malos. Dicen que son apóstoles y no lo son, y son mentirosos, y has nacido y tienes paciencia, y por mi nombre has trabajado. Entonces, no ha desmayado, pero tengo esto en contra de ti, que has abandonado tu primer amor. Entonces, Pablo presenta la imagen, y esta es la iglesia de Éfeso que estamos estudiando actualmente, donde están tan envueltos con la labor que el creyente, esas cosas pueden persistir y aún estar activas en la vida de la persona, del creyente, pero de la manera incorrecta, queriendo decir que él dice, has abandonado tu primer amor, quiero que vuelvas a hacer las primeras obras. Primer amor y primeras obras, de acuerdo a Fawcett Brown, hay una conexión allí entre las primeras obras y el primer amor, y no es una coincidencia. Si nuestras obras no están siendo producidas por el primer amor, entonces serán muertas. Pueden ser cosas buenas, pero las primeras obras son obras producidas por el primer amor. Y el primer amor, como en un matrimonio, como en una unión, es nuestra unión con la cruz. Entonces, él le dice a la iglesia de Éfeso, si no corrían esto, voy a remover su candelabro. Voy a remover la habilidad que tienen de influenciar, porque si continúan con sus obras siendo producidas por la fuente equivocada, que es la carne, entonces que la luz será removida. No pueden continuar en ese camino, y eso es persistente por un tiempo. Sé que eso está sucediendo, pero eso no se está produciendo de la manera correcta. Así que la aplicación no se está aplicando correctamente. No están aprendiendo, no está fluyendo eso de un lugar de vida correcta. Así es. Simplemente están diciendo, bueno, eso es algo bueno, hacerlo, ¿no? Y yo no hice lo que hice pensando que me acercaba más al Señor o que Dios me iba a bendecir o a honrarme por ello. Yo no sabía qué otra cosa hacer. Ese era el problema que tenía. Y Pero si usted sí pensó que más oración solucionaría el problema, más dedicación. bueno, yo no sabía qué otra Sí, cosa y hacer. eso es lo que usted encuentra en su vida y lo que Joseph acaba de describir y leer es yo exactamente después de 3 años. Fui yo, no es que yo estaba haciendo lo correcto y no era eso. Y esto nos engaña también, que hacer esas cosas tenía un poco de bendición en ello. Había un poco de revelación, había un poco de relación. Entonces, casi estamos peleando para mantenerlo tal como es. Pero ese mensaje, hablado a los efesios, es lo que Dios me habló a mí cuando Él trajo ese mensaje de fe a través del Dr. Stone y Malcolm Smith y nuestra circunstancia aquí de las que estábamos nosotros viajando desde el 88 al 93. Todo eso fue parte del proceso de aprendizaje. Hasta que yo empecé a aprender, y solamente empecé, ¿no? Y este proceso ha continuado ya ¿cuántos años? Bueno, sí, 37 años, 37 años. 1998 y ahora el año 2024. Hemos estado aquí ya varios días, hermanos. Sí, pero yo siento que ahora conozco lo suficiente para caminar en victoria, Sí, perpetuamente, no de vez en cuando. sí, y eso es la vida y vivir. Usted nos dio el ancla
hace 27 años. Eso es. Y Bueno, la senda ma- comenzó 9 gloria a años antes de Dios. eso. Bueno, nuestro Señor nos ha ayudado, pero el ancla es Cristo. Sí, Él es el ancla y yo quiero que todo el mundo de la iglesia lo sepa, lo entienda, porque yo sé que hay muchos que están luchando para tratar de vivir correctamente y no lo están haciendo. Están pero luchando, pero pueden, sí, sí. sí pueden. Usted dijo que es como que el creyente es salvo nuevo. Digo nosotros, pero la gente escuchando, que escriben y dicen, bueno, siento como que he sido salvo otra vez escuchando este mensaje. En este mensaje a los Efesios, él dijo dos cosas. Él dijo, recuerda y arrepiéntate. ¿Por qué dijo recuerda? Porque hubo un tiempo en el que la salvación, la experiencia de salvación, las obras se estaban produciendo por el primer amor. Pero hemos dejado eso. Haga Jesucristo y este crucificado, ya se terminó el tiempo, el blanco de su fe. Eso, allí es donde debe de depositar su fe. No en usted mismo, no en la iglesia o en alguna buena obra, aunque sean maravillosas, sino que exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo empezará a obrar en su vida y empezará a hacer cosas en su vida. Y usted se preguntará, pero ¿y por qué esto no ha sucedido antes? Porque es la manera como el Espíritu Santo obra. Él obra a través de la obra terminada por Cristo. Y Él no obrará de ninguna otra manera. Él no obrará de otra manera porque Él quiere que Cristo reciba la gloria. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.